Hermanos, bienvenido al culto de adoración en hogares. Queremos darle las gracias a nuestro Dios por reunirnos una vez más para adorarle y alabarle con todo nuestro corazón. Inclinemos nuestro rostro para orar a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santísimo y bendito nombre. Te damos gracias, Dios, por regalarnos este día para poder reunirnos, escuchar tu palabra y glorificarte a través de las alabanzas. Gracias, Señor, en tus manos dejamos este culto para la gloria y honra de tu santo nombre. Todo esto te lo pedimos por el único medio de salvación que es tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Nos hemos congregado en este día para darle honra. La música tocamos, las voces elevamos para darle gloria. Un son de júbilo ha llenado este lugar, con el propósito de su nombre levantar. Alabadle, alabadle, solo a Él. Adoradle, adoradle, Él ha sido fiel. Cantad la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabadle, adorad a Jesús el Rey. Manos levantadas, corazones hacia el cielo esperando. Sin duda lo sabemos, que su presencia se está manifestando. Al sentarse sobre el trono de nuestra adoración, dejamos que Él gobierne sobre toda creación. Alabadle, alabadle, solo a Él. Adoradle, adoradle, Él ha sido fiel. Cantad la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabadle, adorad a Jesús el Rey. Manos levantadas, corazones hacia el cielo esperando. Sin duda lo sabemos, que su presencia se está manifestando. Al sentarse sobre el trono de nuestra adoración, dejamos que Él gobierne sobre toda creación. Alabadle, alabadle, solo a Él. Adoradle, adoradle, Él ha sido fiel. Cantad la gloria de su nombre, pues es digno de exaltar. Declaremos a los pueblos de su amor y majestad. Alabadle, adorad a Jesús el Rey.
Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis
Hermanos, los saludo de manera fraterna en el amor del Señor. Y en este día de culto de adoración, les invito a leer junto conmigo la palabra de nuestro Dios. En la epístola de Filipenses, el capítulo 4, los versículos 8 y 9. Vamos a leer juntos. La palabra del Señor dice así: en esto pensad. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El Señor bendiga su palabra. Muy buenos días, hermanos. Hemos escuchado la lectura de la palabra de Dios una vez más. Como la semana pasada hemos estado leyendo estos dos versículos y hoy vamos a meditar en el versículo 9. La semana pasada estuvimos viendo el versículo 8 de Filipenses 4. Hoy vamos a ver este versículo 9 que también contiene una enseñanza muy especial para cada uno de nosotros. Antes vamos a orar, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dirija y que nuestro corazón pueda recibir la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que vamos a recibir, no es palabra de hombre, es la palabra de Dios. Y recibámosla como lo que es. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por esta nueva mañana de poder escuchar tu palabra. Señor, rogamos la dirección de tu Espíritu Santo y que tú puedas hablar a nuestro corazón. Hemos leído, hemos escuchado y ahora meditaremos en tu palabra, Señor. Guíanos a través de tu Espíritu Santo que mora en nuestro corazón. Dirígenos, por favor, y edifícanos. La gloria y la honra sea a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos estado leyendo acerca de este último capítulo del libro de Filipenses. Y en este último capítulo estábamos diciendo la semana pasada como que el apóstol Pablo va despidiéndose ya de los hermanos en Filipos y está haciendo mención de cosas prácticas, cosas que en la iglesia del Señor deben ser una característica. Como decíamos la semana pasada también, la unidad es una característica de la iglesia de Dios. De los verdaderos cristianos, la unidad es una característica. El ser de un solo sentir es característico del cristiano verdadero. El apóstol Pablo en los primeros versículos del capítulo 4 va a decir a dos hermanas muy queridas para él. Le dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir, porque eso es grato delante de Dios. Y ruega también a un compañero fiel, dice él en el verso 3, que ayudes a estas que combatieron en la fe. Porque no solamente hay personas que podemos recordar con nombre y apellido que sirvieron y sirven al Señor, sino también hay personas de nombres anónimos que no necesitan figurar de alguna manera para hacer la labor que agrada a Dios, que es el guardar la unidad, el guardar el vínculo de la paz. Y es la expresión del apóstol que le dice también: te ruego a ti, compañero fiel, te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron en la fe, que les ayudes a acercarse, que les ayudes a guardar la unidad, que les ayudes a estar bien en el vínculo de la paz. Y luego sigue el apóstol Pablo con desafíos de regocijarnos siempre en el Señor y que nuestra gentileza, decía en el verso 5, sea conocida de todos los hombres, porque el Señor está cerca, hermanos. No sé si nuestras vidas están siendo conocidas por unas vidas, como dice el apóstol Pablo, gentileza. Gentileza viene de gente. Muchas veces hemos
hemos escuchado de repente decir, aprende a ser gente, aprende a ser gente. Y es que una característica del cristiano es que realmente sea ejemplar en su vida personal, en su vida cotidiana. Que dice el apóstol aquí, que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y luego decíamos en ese culto en vivo, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones. Y quiero resaltar algo que al final vamos a mencionar en esto. Dice el verso 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Habla de la paz de Dios. Cuando podemos recurrir al Señor y no afanarnos, sino descansar en lo que Él puede hacer a través de la oración, rogándole a Él que Él tome control y que toda acción nuestra sea bajo la dirección de Él. La paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones. Habla de la paz de Dios. En el versículo 8 estábamos viendo y decía el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Una vez más, el apóstol Pablo sabe que un pensamiento limpio va a producir una vida limpia. Un pensamiento malo va a producir una acción mala en nosotros. Por eso el apóstol Pablo está interesado en que el cristiano de Filipo, en Filipenses, pueda tener una mente pura delante de Dios. Si tiene una mente pura, sus acciones también lo serán. Si hay algo digno, dice el apóstol, esto haced, en esto pensad. El verso 9 que vamos a ver esta mañana habla acerca de lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Este es el versículo de esta mañana. Pablo tenía la integridad para presentarse a sí mismo como un ejemplo de todas estas cosas para los filipenses, de todo lo puro, de todo lo honesto, de todo lo que es verdadero. Pablo vivió en esa vida, en ese estilo de vida. Por eso él tiene la integridad y tiene la autoridad para presentarse él mismo, para recomendarse él mismo como ejemplo de todas esas cosas, pero también como ejemplo de persona. En el versículo que habíamos estado leyendo, en el verso anterior, el verso 8, y la semana pasada lo vimos, está hablando de vivir bajo el filtro de tener una vida recta, de pensar en todo lo puro. La vida recta o la vida santa viene de pensar rectamente. Si nuestros pensamientos son puros, también serán nuestras acciones puras. Pero si nuestros pensamientos no son puros, nuestros pensamientos son corruptos, nuestra vivencia también lo revelará. En Tito, el capítulo 1, versículo 15, va a decir así. Tito 1:15 va a decir, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Pablo puso su vida como ejemplo para los creyentes en Filipo. Él se puso como ejemplo. Y Pablo pudo decir lo que quizás hoy en día probablemente nos cueste decir, porque probablemente puede sonar, sí, a que somos vanagloriosos, a que nos estamos gloriando nosotros mismos, nos estamos echando flores. Pero, ¿sabe qué? Cuando uno camina rectamente delante de Dios, eso está a un lado. Uno sabe que está bien con Dios y tiene la autoridad de Dios para poder hablar acerca de ser ejemplo de otros. Por eso, esta semana estaba escuchando un himno que decía, estoy bien, tengo paz con mi Dios. Y eso es lo que vivía el apóstol Pablo.
Pero hoy en día nos cuesta a usted y a mí poder decir, haz lo que yo también estoy haciendo. Porque probablemente nos cuesta porque de repente nosotros sabemos en lo íntimo que no estamos siendo honestos con Dios. Nos cuesta decir a la gente, mira, yo soy ejemplo para ti. Nos cuesta decir, porque sabemos que nosotros no estamos siendo honestos con Dios. Realmente nuestra búsqueda de Él no es una búsqueda sincera, honesta, consecuente, una búsqueda continua. No somos constantes y en nuestro diario vivir lo reflejamos muchas veces. En casa saben quiénes somos, en el trabajo saben cómo nos comportamos, cómo accionamos. Por eso que nos cuesta hoy en día decir, hermanos, imítenme a mí. El apóstol Pablo lo dijo de manera natural porque vivía en la presencia de Dios. Pablo vivió en el santuario de Dios. Él convirtió a Cristo en el centro de su vida. Los primeros versículos de este libro dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí la única manera de vivir es que Cristo sea reflejado en mí. Él decía, yo ya no vivo, sino Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque convirtió a Jesucristo en el centro de su vida. Y es interesante porque cuando tú conviertes a Cristo en el centro de tu vida, tienes la autoridad de la integridad, de saber que estás bien con Dios y que puedes decirle a otros que también ellos anden como tú estás andando. Él le dijo a Timoteo, fíjese lo que le dijo a Timoteo, seguro usted conoce este texto en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Él le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que es algo que siempre procuraba Pablo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ese es el desafío que Pablo le puso a Timoteo. Y es más, su vida era el respaldo para ese desafío. Pablo tenía la integridad para presentarse a sí mismo como un ejemplo de todas las cosas. Él en verdad podía decir, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. A los corintios le dijo eso en 1 de Corintios capítulo 11, versículo 1, les dijo, hermanos, sed imitadores de mí. Y los corintios eran una iglesia que tenía todos los dones. Los corintios eran una iglesia que había sido muy bendecida. Pero sin embargo, su vida de relación con Dios dejaba mucho que desear. No es tanto los dones que tienes, sino la relación con aquel que te dio ese don. Puedes tener el don más espectacular, humanamente hablando. Y el apóstol Pablo aún le dice así a los corintios, así yo hable lenguas angélicas y no tengo amor, no tengo ese sincero acercamiento para con Dios, nada soy. Soy como un metal que suena y hace ruido nada más. El apóstol Pablo tenía la integridad de presentarse a sí mismo como un ejemplo. Debemos preguntarnos esta mañana, ¿nosotros podemos presentarnos como ejemplo de los demás? Hermanos, delante de Dios, mi mayor anhelo es presentarme delante de ustedes como ejemplo. Sé que hay muchas cosas en mi naturaleza que corregir. Y sé que Dios está obrando en mi vida, porque sé que aquel que comenzó en mí la buena obra la está perfeccionando. No que sea perfecto, pero si hay algo que usted deba imitar de mí, hágalo en el nombre del Señor. Todo lo que es bueno, todo lo puro, todo lo amable, hágalo. Sed imitadores. Hebreos va a decir, imiten la fe de vuestros pastores. El ejemplo de vuestros pastores.
imítenlo. Por eso esta mañana es un desafío también para mí decirles a ustedes, hermanos, imiten mi fe, imiten mi servicio a Dios, imiten mi entrega a Dios, sin ninguna reserva. En el Señor, hermano, invierta su vida en el Señor. Esta semana estábamos aprendiendo un versículo de la palabra en Mañanas de Clamor y decía, quien quiera ganar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por causa del Señor, la hallará. Hermanos, sírvale al Señor con todo su corazón. No ponga reservas a servirle al Señor. No ponga horas para servirle al Señor. No estime aún sus bienes para servirle al Señor. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré por amor a ustedes, por amor a la obra. Y aunque amando más, sea amado menos. El apóstol Pablo se puso como ejemplo. Es mi anhelo también para con ustedes ser ejemplo de fe, de entrega, de servicio, de amor, aún de humildad. No de apariencia, sino, hermanos, con todo el corazón les digo, de poder amarles con todo el corazón. Pablo tenía esa autoridad y él podía decir, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y es interesante que en el verso 9 los verbos que usa el apóstol Pablo son verbos descriptivos. Cuando leemos el verso 9 dice, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí. Son verbos que están describiéndolo a él. Están calificándolo a Pablo en determinadas funciones. Por ejemplo, dice, lo que aprendisteis. Para aprender debe haber alguien que ha enseñado. Entonces están calificando al apóstol Pablo como maestro de la palabra de Dios. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Podemos enseñar a otros la palabra de Dios? ¿O tenemos dificultades para ello? El apóstol Pablo enseñaba la palabra de Dios. Estos verbos lo califican a él como maestro de la palabra de Dios. Y aún la Escritura nos va a decir, ustedes ya deberían ser maestros, pero a muchos de ustedes les falta. Todavía tienen necesidad de la leche espiritual. Ya tienen años de creyentes y deberían ya ser maestros, pero aún no lo son. ¿Por qué? ¿Porque Dios no lo ha querido? No. Porque seguro usted no ha tomado en serio la vida cristiana. No ha tomado en serio el presentarse continuamente delante de Dios aprobado. No ha tomado en serio. El apóstol Pablo, de manera descriptiva, es un buen maestro en la palabra de Dios. Aprendisteis y recibisteis. Pero también no solamente lo describe como buen maestro, sino como practicante de la palabra de Dios. Dice otros dos verbos, dices, oísteis y visteis. Lo que él hablaba, lo vivía. Para ser ejemplo de otros, hay que predicar la palabra y practicarla. No podemos simplemente predicar y nuestro testimonio deja mucho que decir. Esdras, dice la Biblia, que propuso en su corazón inquirir la ley para ponerla por obra primeramente en su vida. La palabra primeramente tiene que encarnarse en nosotros. Antes de nosotros enseñarle a otros y decirle, hermano, no te desanimes. Tú y yo tenemos que vivir eso por la palabra. Tenemos que practicarlo, que cuando viene el momento difícil no nos desanimemos, sino que hagamos uso de la palabra allí que te dice, no te desanimes, no te afanes, no te aflijas, si no sean conocidas en Dios. Eso debemos practicar, que la palabra se encarne en nosotros. Para ser ejemplo de otros hay que practicar la palabra. Mateo capítulo 23, versículo 1 al 3. Jesús habló lo siguiente. Mateo 23, del 1 al 3, Jesús dijo,
Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. El verdadero cristiano dice y hace. Dice y hace. Nos falta mucho hacer. Nos falta mucho practicar el mensaje que predicamos. Nos cuesta mucho practicar. Hay muchos cristianos que dicen que debemos darle el primer lugar a Dios. Y aún con sus labios pueden decir: sí, yo hago mi devocional, sí, yo oro al Señor, sí, yo leo la palabra. Pero nada se refleja en sus vidas. No hay tal cosa, hermano, que yo puedo tener comunión con Dios y mi vida no la va a reflejar. No, no es congruente. Si yo digo que estoy buscando de Dios, mi vida lo va a reflejar. Mis labios lo van a hablar, porque de la abundancia del corazón va a hablar mi boca. Pero no hay tal cosa que digo una cosa y hago otra. Si dices amar a Dios en primer lugar, dale el primer lugar en tu vida. Dale el primer lugar en tu vida. No permitas que nadie ocupe el primer lugar en tu corazón, sino solamente Dios. Ni tu trabajo, ni tu familia, ni tu enamorado, enamorada. Que nadie ocupe el primer lugar. Ni tu nieto. Ay, adoro a mi nieto. Es lo máximo para mí. Lo primero debe ser Dios en tu vida. Dios en tu vida. Y eso debe reflejarse en la práctica. Si Dios es lo primero en tu vida, conéctate a los cultos. Conéctate. Lee la palabra. Hónrale al Señor. Hónrale. No le niegues, ni tampoco le robemos a Dios. Hónrale al Señor. Pablo enseñaba con sus labios, pero también con su vida. Con su vida. Pablo practicaba lo que predicaba. Cuando nosotros nos convertimos en practicantes de lo que predicamos, podemos ser ejemplo para los demás. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 7, dice el apóstol también a los Tesalónica: porque vosotros mismos, les dice, sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Fíjese lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Yo he vivido con ustedes y en ningún momento yo he sido de mal ejemplo para ustedes. Y el ejemplo de mi vida se resume en una vida ordenada. Yo tengo una vida ordenada. En otras palabras, yo tengo prioridades en mi vida. Y hay cosas que hago cada día, hay un orden en mi vida. Eso es lo que nos falta a nosotros. No somos ordenados. Hoy empezamos algo, mañana lo dejamos. Hoy leemos, mañana no lo hacemos. Pasado nos acordamos y después lo retomamos. No hay un orden constante en nuestra vida. Un practicante de la palabra no se puede evidenciar desorden en su vida. Si usted realmente tiene comunión con Dios, debe reflejarse que hay un orden en su vida, una vida ordenada. No hay tal creyente que dice yo tengo comunión con Dios, pero su vida es un desorden. Tiene deudas por todo lado. Tiene mal testimonio de los que no conocen al Señor y de los que conocen al Señor.
No hay tal cosa que puedas vivir en comunión con Dios y tu vida es una vida desordenada totalmente. No hay tal cosa. El apóstol Pablo vivía la palabra. Vivía la palabra. Pablo nos ha desafiado de esta manera en el capítulo 3. Si usted mira en el capítulo 3, allí en el verso 17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad también así a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Nosotros debemos ser imitadores de los buenos ejemplos, no de los malos ejemplos, hermano. Debemos ser imitadores de los buenos ejemplos. Y si en la iglesia hay hermanos con buenos ejemplos, imitemos su fe, pero imitemos su búsqueda de Dios en sus vidas, y eso es lo que produjo en ellos el buen ejemplo. Y quiero terminar con la última frase de este versículo 9, que dice: lo que aprendisteis, lo que recibisteis, lo que oísteis y visteis en mí, esto haced. Se está poniendo como ejemplo el apóstol Pablo, de búsqueda de Dios, de búsqueda de la santidad de Dios, de hacer lo que es correcto delante de Dios. Y luego dice: y el Dios de paz estará con vosotros. Fíjese el énfasis que pone él. Dice: y el Dios de paz estará con vosotros. Mientras que en los versículos anteriores él ha dicho: y la paz de Dios, en el versículo 7 él ha dicho: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Pero aquí dice: el Dios de paz estará con vosotros. Dios no habita en medio del pecado. Dios está en medio de la santidad, porque Él es santo. Y si usted busca la santidad, si usted busca que Él sea el rey de su vida, si usted busca que su vida sea consecuente con lo que predica, Dios estará con usted, porque Él habita donde hay santidad. Y el Dios de paz estará con vosotros. Él es compañero de los santos y Él será muy cercano a los que viven en santidad, ya que no hay nada que distancie su vida entre Dios y usted. Lo que distancia nuestra vida de Dios y nosotros es el pecado. Cuando hay pecado, Dios no está cercano a nosotros. Dice la palabra también: porque Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese oye Dios. El pecado hace separación entre Dios y el hombre. Él es compañero de los santos. Él estará muy cercano de los que viven en santidad. Que esta mañana podamos nosotros reconocer delante de Dios que no hemos estado posiblemente viviendo en santidad. Acerquémonos y pidámosle: Señor, ayúdame a vivir en tu presencia y a ser ejemplo de los creyentes en conducta, en fe, amor y pureza. Cerremos nuestros ojos. Vamos a orar. Amado Dios, queremos, Señor, rogarte que tu mano sea moldeando nuestra vida conforme a tu voluntad. Y, Señor, que el desafío de ser ejemplo para otros no sea un desafío de otros, sino un desafío mío. Que yo este año pueda ser ejemplo para otros, Señor. Como decíamos al inicio de año, que mi luz alumbre delante de todos, que mi vida sea ejemplar para otros. Y esos otros dentro de casa, en mi trabajo, en mis reuniones virtuales, que pueda ser ejemplo. Gracias, Señor. Gracias.
en Cristo Jesús. Amén. Amén. En tu presencia. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Todo lo que soy, aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Oh, toma mi ser. Entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, Señor, para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Oh, para ti. Vamos esta mañana también a observar algunos anuncios, a recordar algunos anuncios, y uno de los anuncios que quiero mencionarles es acerca de esta obra que están haciendo, esta obra social que están haciendo los adolescentes, y le invitamos, hermanos, a colaborar, a unirse a esta obra de llevar una ayuda a los adolescentes en Pacora. Por eso quiero que vea este video y que Dios pueda usar su vida para bendecir también a otros. Este 2021 empezamos con un bonito reto. Esta pandemia nos afectó a todos. Por eso, esta vez queremos apoyar a nuestros adolescentes de Pacora. Tu resurrección venció la muerte. Esta ayuda la podemos hacer con víveres, con ropa en buen estado o con ayuda económica. Si quieres ser parte de esta bonita obra social, comunícate con los números de WhatsApp que aparecen en pantalla. Victoria, ya no hay más vergüenza ni temor. Y hoy por ti soy más que vencedor.
Muy bien, gracias a Dios, gracias a Dios. No se olvide, el martes tenemos nuestro culto principal, nos vemos 7:30 de la noche. Oramos y nos vamos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y que la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros. Oramos y cantamos. Dios le bendiga. Señor, gracias por tu presencia esta mañana. En tus manos nos ponemos al empezar esta nueva semana. Permítenos vivir de tal manera que podamos ser ejemplos para otros y que tú puedas seguir haciendo de mi vida una vida grata delante de ti. Enseñoréate, sé el Señor absoluto de mi vida. Gracias, Dios. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me da día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Grandes son tus obras, poderío y majestad, tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio,